Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a tratar la teoría para entrar al tema de control. Trataré de verlo de una manera sencilla, amena y sin meterme tanto a la teoría de control, que es todo un campo bastante grande y, por supuesto, bastante interesante. Lo voy a tratar de una manera un tanto práctica, con el objetivo de que ustedes, una vez que ya tienen modelado todo el robot, desde la cinemática hasta la dinámica, ahora pues surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo controlo un sistema como ese, ¿no? Creo que todos en algún momento nos entra esa duda, ¿no? Esa inquietud de ver cómo se controla un sistema de ese estilo, ¿no? Aquí lo que han tomado de control les ayudará, por supuesto. Hay que notar una diferencia. El robot es un sistema MIMO, múltiples entradas, múltiples salidas. Entonces es un sistema más complejo de lo que han manejado en sus materias de control. Sus materias de control, ya sea control avanzado, pues han visto sistemas de una entrada, una salida. A lo mejor un sistema un poquito más grande, de dos entradas, dos salidas. Pero seguramente lo han visto linealizado, con unas acotaciones sobre el sistema para que sea más fácil de manipular, etcétera. Lo que vamos a ver aquí es que vamos a tratar el modelo así tal cual, el modelo que hemos obtenido de la dinámica. Recuerden que este tema es extra, no hay una evaluación de por medio, pero es de interés general el tema de robots. Bien, vamos a comenzar. Van a ser dos videos. Uno que tenga que ver con toda la teoría y lo necesario para entender este tema. Y otro video que será la implementación de los controladores. Digo los controladores porque al menos veremos dos, si es posible veremos mucho más, ¿no? Pero al menos con que tengamos las nociones de cómo se controla un sistema de este tipo, que estamos hablando del robot, con eso será suficiente. Bien, vamos a comenzar. Bien, el objetivo, dar una introducción al control de robots explicando los conceptos básicos de control. Vamos a simular los controladores en MATLAB, eh, bueno, por supuesto también en Simulink. Vamos a comentar las diferencias entre los diferentes controladores de robots y la importancia del control en robots. Siguiente. Bueno, como introducción tenemos lo siguiente. A pesar de que existen robots comerciales, estos ya vienen con un controlador incluido, ya viene de fábrica. De tal manera que si ustedes, por ejemplo, van a trabajar en el ramo de la robótica, pues no van a hacer ni un controlador. Lo único que van a hacer es mover el robot a ciertas instrucciones y que se mueva. No van a programar ningún controlador. A pesar de que ya este trabajo, digamos, está hecho, todavía sigue siendo un área muy intensa de estudios. ¿Esto por qué? Pues porque se han presentado diferentes robots, han surgido diferentes actividades, diferentes campos, diferentes tecnologías. Entonces, el tema de control sigue en auge, sigue modificándose, tanto de la industria como de la parte de la, digamos, de la docencia, la educación, la escuela. También tenemos que el desarrollo de las investigaciones en el tema de control no solo es interesante en sí misma, sino que también ofrece grandes retos teóricos. Más y más importante, su estudio es indispensable para aplicaciones en específico. Nosotros vamos a ver el tema de control no con miras a convertirnos en controleros o virar hacia ese camino, que es muy loable que una vez que bueno, que una vez que están tomando este tipo de materias, las materias finales, robótica, control, etcétera, pues tomen ese camino, ¿no? Una maestría en control automático es genial. Es decir, tiene una importancia muy grande, es un tema fascinante. Lo digo porque yo estuve a punto de hacer la maestría en control y estuve bastante influido del tema de control de robots.
desde la licenciatura. Entonces, podría ser un buen punto de partida para que ustedes fijen un poquito o tracen su área ah, de trabajo. Bueno, mi intención no es esa. Lo que voy a tratar aquí de control lo hago con el objetivo, y ahorita se me olvidó mencionarlo, de que usemos todos los modelos que ya tenemos. Y además, no solo usarlos, sino volver a hacer otra verificación, pero ahora desde el aspecto de control. Es decir, la cinemática adquirirá otro sentido. La dinámica, igual. Las singularidades. Entonces, estaremos reafirmando todo lo que ya sabemos, porque será una interacción de todos estos modelos. Y de ahí la parte más interesante a mi punto de vista de la materia. La metodología de diseño. Bueno, ya entramos en materia. Para diseñar un controlador tenemos 3 pasos, que sería la metodología de diseño. Ustedes ya los conocen, ya los han trabajado. Y tiene que ver con lo siguiente. Dice, 1. Familiarización del sistema físico a controlarse. Eso es lo primero que debemos hacer. En un sentido muy práctico sería conocer el sistema. Es decir, si yo quiero controlar un robot que se encuentra en el laboratorio, que me lo prestaron, que un robot físico que ahí se encuentra, pues ¿qué es lo primero que debo de hacer? Pues palpar el robot, ver qué motores tiene, cómo son sus eslabones, cuál es su espacio de trabajo, qué tamaño tiene. Considerar estos aspectos físicos, si tiene fricción, eh, cómo se constituyen los motores, si son sin escobillas, si tienen engranes. Hay que entender de manera física. Sería como una presentación del robot, ¿no? Porque de ahí se estarán dando una idea de cómo es la cinemática, cómo es la dinámica y qué aspectos interesantes podrían entrar en el control, ¿no? Ya es una mirada con todos estos elementos que ustedes podrán tener una vez que se paren frente a un robot, ¿no? Ya no lo van a ver como una simple máquina, como algo complejo tal vez, pero ya tienen mucha idea de lo que está pasando, qué pasa con las singularidades, qué pasa con las trayectorias, cómo éstas le pegan a la dinámica. Entonces ya adquieren otra visión cuando ustedes se plantan frente a un robot, frente a un sistema físico. Este sería como el primer paso, si es que lo podemos llamar así. El segundo es el modelado. El modelado pues tiene que ver con cinemática, dinámica y bueno, este modelo de velocidades, aceleraciones, análisis de singularidades. Y todo esto pues va en función de una metodología de Navier-Hartenberg, Euler-Lagrange, propagación de velocidades, ¿no? Aquí entran los métodos, ¿no? Para el modelado. Básicamente son usar las leyes físicas, que sería Newton, aplicarlos a un sistema que ya previamente conocemos, ya hemos palpado físicamente, y proceder al modelado. Después de esto vamos con las especificaciones de control. Las especificaciones de control es cuál es el tiempo de asentamiento, sobrepaso, qué tanta precisión queremos en el controlador, etcétera. Vamos a entrar un poquito más a detalle en esta. De las especificaciones de control, eso lo han trabajado ya en sus materias de control y tiene que ver con lo siguiente. Primero hay que preguntarse si el sistema es estable. Si es estable, se aplican ciertos métodos. Si no es estable, se aplican otros métodos. En la cuestión de estabilidad, con respecto al robot, pues casi todos los robots, bueno, un robot serial es estable. Ya lo hemos comprobado con la simulación dinámica. Vemos que si le metemos una entrada, estas son acotadas. Gracias a la fricción, las energías tienen a los puntos de equilibrio, la energía se disipa, es decir, el robot no se vuelve caótico, no se pierde, no sucede eso que aparece en los sistemas que no son estables. Entonces, de entrada, el robot es estable. Regulación.
Este es uno de los primeros pasos. Una vez que ya sabemos que el sistema es estable, pues vamos a realizar el primer controlador. El primer controlador consiste en llevar, perdón, el efector final de un punto inicial a un punto final. El sistema se está regulando. En robótica esto se llama control de posición. También se llama control de posición pura. Quiere decir que no vamos a controlar la velocidad ni la aceleración. Simplemente vamos a decirle a un robot pasa de un estado a otro en posiciones, sin importar cómo llegue al punto final. Es decir, puede dar vueltas, puede llegar cerca, lejos, puede tomar cualquier camino, pero llega a, a una zona. Ya cuando entren un poquito más a estos sistemas de control, cuando estudien más el control de forma teórica, se van a encontrar que se maneja de una forma matemática muy elegante, un tanto complicada, pero muy necesaria. Pero bueno, ese es otro aspecto del control. Finalmente, una vez que el sistema se ha regulado, pues ahora sí le metemos, por decirlo así, otro controlador. Este controlador se va a llamar control de movimiento. Quiere decir que ahora no vamos a controlar nada más la posición, sino también velocidad y aceleración. Es decir, va a seguir una trayectoria. Vamos a hacer que toda la dinámica del robot se mueva sobre una trayectoria. Y aquí los controladores son más complejos que el anterior. En un sentido muy práctico, como un robot es estable, una regulación es suficiente para muchas aplicaciones. Es decir, un control P, un control PD, un control muy sencillo, incluso un control por jacobianos, un control cinemático, serán suficientes para una regulación, para una tarea que no requiera tanta precisión, velocidad, etc. Con una simple regulación pueden mover cualquier robot. Ahora, y bueno, es muy sencillo. Lo de seguimiento de trayectoria, pues van a necesitar de entrada toda la trayectoria. Es decir, todas las velocidades que hemos nosotros generado del robot, del camino que va a seguir. También aquí vamos a requerir del modelado del robot y de otras funciones, tales como la cinemática inversa, directa, jacobianos, etc. Este es el segundo, bueno, tercer paso, el seguimiento. Entonces, en regulación va de un punto a otro, sin importar el intermedio. Seguimiento de trayectoria. Ahí nos interesa cada uno de los puntos, porque cada punto del efector final, dígase orientación y posición, tendrá posición, velocidad y aceleración cartesianos, que mapeado pues lo deben de cumplir los motores. Finalmente, un último paso sería la optimación. Esto tiene que ver con tiempos específicos del controlador, una regulación más fina, reducir los sobrepasos, etcétera, ¿no? Es algo, sería como afinar el controlador para una tarea ya específica. Para los controladores, para las simulaciones que vamos a realizar, que voy a mostrar acá, trabajaremos primero con control de posición pura. Una vez que entendamos eso, que les va a resultar bastante sencillo, claro, en un aspecto muy, muy general y muy, muy práctico, eh, pasaremos al seguimiento de trayectoria. Ahí incluiremos algunos otros elementos, la simulación va a crecer un poquito, van a aparecer nuevos conceptos bastante interesantes que tienen que ver con control, dinámica y la interacción de los dos. Y vamos a concluir con eso. Entonces haremos primero regulación y luego seguimiento. Las especificaciones de la tarea. Tenemos que el programa de control de un manipulador puede formularse como la determinación de la evolución de las fuerzas generalizadas. Esto es, las fuerzas y los pares que nos entregan los motores, al fin de garantizar la ejecución de una tarea.
Entonces, el problema de control en robótica es generar una función que calcule los torques necesarios para que el robot siga una trayectoria. En cuanto a las tareas que se pueden dar en este tipo de robots, a los robots industriales tenemos básicamente dos. Uno es robots que se desplazan libremente. Esto es en aplicaciones de pintura, soldadura. Y segundo, robots que interactúan con el medio ambiente. Ensamblado, precisión, pulido. Las segundas son las más complejas, porque ahí es cuando el robot interactúa con su medio ambiente, ya sea cargando una bolsa, jalando algo, abriendo una puerta. Entonces, las tareas son más complicadas. Sin embargo, con algunos controladores que veremos acá, será posible resolverlas. El punto clave es el jacobiano. Ya vimos que el jacobiano nos permite ver las fuerzas que entran del exterior al robot. Si nosotros queremos compensar esas fuerzas que están entrando, pues sería básicamente colocarle al controlador esa compensación, es decir, el mismo jacobiano. Ya lo tocaremos en su momento. Vamos a trabajar con los controladores de posición pura y de seguimiento de trayectoria con las primeras tareas, es decir, donde el robot no tiene contacto con su entorno. Tal vez esté haciendo un pick and place, pero el objeto es tan pequeño que no le mete muchas variaciones de fuerza. Tal vez el robot esté moviendo un láser, de tal manera que no hay ninguna fuerza que esté entrando al robot. Es decir, su movimiento es libre, no hay perturbaciones del exterior. Me falta ver en la simulación cómo nosotros podríamos meter alguna perturbación al robot. También me falta ver en las simulaciones con Simulink acotar los torques de los motores. Creo que eso lo vamos ya a ver en los ejemplos de control. Otros, es decir, otros aspectos que hacen la simulación más real, tomando en cuenta dinámica no modelada, como dinámica que se nos escapó. Incluso podemos meter ruido al robot y echar a andar los controladores y ver qué tan bueno es el controlador rechazando el ruido o perturbaciones externas desconocidas. Control de movimiento, lo que les comentaba. La primera tarea, que es el robot de la izquierda, es control de posición pura. Hay una serie de puntos donde mandamos el efector final, del punto 1 al punto 2, sin importar cómo llegue, simplemente que se regule a un punto, se regula a otro punto y se regula a otro punto. Nosotros podríamos meter más series de puntos para que hiciera regulación sobre cada punto. Pero si estos puntos están casi juntos, pues daría una idea de continuidad. Entonces, como les decía, en una primera instancia podemos mover un robot, controlarlo con regulación. Si yo coloco los puntos suficientemente cerca para que el robot se vaya haciendo pequeñas regulaciones sobre cada uno de los puntos, el total sería un movimiento fluido. Con respecto a la segunda, es el robot que tenemos abajo, se ve una trayectoria. ¿Qué vamos a tener ahí? Pues por cada punto de la trayectoria existirá una velocidad, posición, velocidad y aceleración. Eso pues ya lo hemos definido con el perfil quíntico. Por eso yo insistía mucho en que el perfil quíntico debe estar bien programado, bien hecho. Lo que vamos a encontrar cuando queramos controlar el robot es que si no diseñamos bien la trayectoria, el controlador va a sufrir. Si la dinámica no está bien hecha, si por ahí una masa se nos pasó o vemos un fenómeno, el controlador se va a comportar de manera extraña. Entonces, otra vez, como les comentaba, el objetivo se va cumpliendo. Vamos comprobando los modelos anteriores a través
del punto de vista de control, porque vamos viendo las influencias que tienen. Uno, uno que les comentaba era la trayectoria. Si la trayectoria está mal definida, nos vamos a encontrar que en la dinámica directa, donde entran los torques, no, en la inversa, donde entra la trayectoria y salen los torques, vamos a ver que los torques tienen picos, son excesivos, desde ahí nos podemos dar cuenta. Y también en el control, si la trayectoria es muy exigente, puede que el controlador no funcione, o la simulación se tarde mucho, o haya que hacer una especificación más acotada de ese controlador, es decir, modificarlo. Habrá veces que de plano el controlador, por más que se trabaje, no lo puede realizar. Entonces, de ahí hay que tener cuidado y empezar a relacionar cómo la cinemática le pega a la dinámica y cómo esta dinámica al controlador. De los esquemas de control, tenemos dos esquemas de control. Uno que tiene que ver con el espacio articular. Bueno, nada más les muestro este primero. Acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar como referencias una Q deseada. En este caso es posición pura. Entonces tenemos que le damos una posición en articular al robot. Claro que esta posición articular, si le decimos un ángulo de tanto, pues el robot la entiende, ¿no? Pero si queremos que esta tenga, tenga que ver tenga un sentido físico relacionado con la tarea, debemos meterle una posición y orientación cartesiana y luego mapearlo a articular para internamente manejarlo todo en articular. Y esa es la particularidad de este esquema de control. Todo se maneja en articular. Por la parte de la derecha tenemos el robot, donde le entra un torque, y a través de ese torque que es generado por el controlador, se cambian los estados. En este caso es Q y Q punto. Son sensores de posición que pueden ser un potenciómetro lineal de precisión, por ejemplo. Puede ser un encoder. Los encoders hay incremental y absoluto. E incluso puede tener un tacómetro. Aquí entra un aspecto físico interesante. Regularmente todos los robots tienen un encoder incremental. ¿Qué quiere decir incremental? Es se forma por una pequeña placa, transparente, que se coloca en una flecha de salida del motor, en una pequeña flecha trasera. Es un disco con unas hendiduras, unos pequeños orificios. Esos pequeños orificios generan un 0 y un 1, que los va a estar leyendo un sensor óptico. Esos ceros y unos, si se ponen dos sensores, generan dos ondas cuadradas, dos pulsos. Estos pulsos se cuentan con el microcontrolador, con un sistema digital a través de interrupciones, y eso nos da pues el avance de la articulación. Bueno, primero del motor y luego de la articulación. En el caso de que la flecha del motor no esté directa en la articulación. En el caso de que el motor esté directa en la articulación, como es el caso de motores ideales o motores sin escobillas, motores ya muy avanzados, pues es directa la medida, ¿no? Entonces este encoder pues es incremental, no da pura posición. ¿Qué es lo que se hace para obtener la velocidad? Pues se deriva esta posición. Se deriva analíticamente, o también lo que se puede hacer es contar los pulsos contados en determinado tiempo, con una base de tiempo, y ahí tenemos el incremento, la velocidad. O en otro caso, mm, se coloca un observador que esté viendo el estado de velocidad. Bueno, es un sentido práctico
Lo menciono ahorita, si no se me va a olvidar. Entonces, espacio articular. El controlador trabaja en coordenadas articulares. Todo está dado en coordenadas articulares. Incluso el modelo del robot. Como les había comentado, cuando obtuvimos el modelo dinámico del robot, este se llama modelo dinámico articular. Su contraparte es el modelo dinámico cartesiano. Se llama cartesiano porque la tarea se da en el espacio cartesiano, o también se le llama modelo en el espacio operacional o en el espacio de tareas. Estos controladores cartesianos, este esquema de control, ahora todo va a estar dado por coordenadas cartesianas. Se considera que este segundo modelo es más preciso. ¿Por qué? Porque se está trabajando sobre la trayectoria que queremos que el efector final siga. Esa es una de sus ventajas. Desventajas, podríamos decir que el modelo dinámico del robot es más complejo. ¿Cómo se obtiene? Pues es muy sencillo, lamentablemente no nos va a dar tiempo de hacerlo. Viene en todos los libros de robótica, pero bueno, ¿cómo se obtiene este modelo dinámico cartesiano del robot? Pues se obtiene a partir del articular. ¿Qué es lo que se hace? Pues el modelo dinámico articular se mapea cartesiano a través de la multiplicación por la izquierda del jacobiano. ¿Qué es lo que nos permite el jacobiano? Pues mapear este modelo del espacio articular al espacio cartesiano. Similar como cinemática directa, cinemática inversa. Es simplemente un mapeo. Es como si todas las ecuaciones del robot ahora no las vamos a ver en el espacio articular, es decir, sobre los motores. Recordemos que tenemos un torque 1 hasta torque n, es decir, esas son nuestras ecuaciones, son nuestras salidas. Ahora, si nosotros ese modelo lo mapeamos al espacio cartesiano a través del jacobiano, lo que vamos a tener son ecuaciones cartesianas. Es decir, ahora tendremos la fuerza que se genera en la coordenada x del efector final. Esta absoluta. Igual la fuerza que se genera en y, la fuerza que se genera en z y cada uno de los momentos en x, y, z. Bastante interesante. Es como si nosotros lleváramos las ecuaciones dinámicas de los motores a el efector final. Ahí van a aparecer todos los efectos del robot por estar haciendo ese mapeo. Noten que en la entrada tenemos XD, es cartesiano. Y a la salida tenemos XC, cartesiano. Todo es cartesiano. Entonces, un contra es que hay que mapear el modelo y es un tanto extenso. Ese sería una. Otro contra es que este modelo depende del jacobiano. Al depender del jacobiano, sabemos que si este se vuelve cero, es decir, existe una singularidad, pues el modelo truena. Es decir, el control en el esquema operacional, si no se maneja de manera adecuada, si se pasa el robot por una singularidad, el controlador va a tronar por la simple razón de que se va a presentar un cero y van a desaparecer muchos términos. Entonces, esa es una contra, ¿no? Hay que poner especial cuidado con lo que pase en el jacobiano. Entonces, uno sería pues el mapeo de las ecuaciones, como una contra, un trabajo extra. El otro es estar viendo qué pasa con el jacobiano. Y hay un tercero que tiene que ver con un aspecto meramente técnico. Como les comentaba, en el primero metemos sensores de posición, encoders. Y en el segundo, pues sí van a estar los encoders y de alguna manera los debo de medir. Pero además se nos presenta un otro problema que tiene que ver con que ahora voy a medir lo que pasa en el efector final. ¿Cómo podríamos hacer eso? Pues de entrada se nos podría ocurrir poner una cámara. Una cámara que vea lo que está pasando en el efector final. O un transductor como un LVDT. Ese también es un sensor que permite medir la posición. Si no disponemos de eso, tendríamos que hacer un mapeo.
de lo que ocurre en las articulaciones a través del sensor incremental, el encoder, y mapearlo al espacio articular. Una medida indirecta, pero válida. Entonces, son tres aspectos, digamos, en contra. Y el aspecto a favor es que trabajamos directo sobre la trayectoria. Otro aspecto es de que los errores no se acumulan con el segundo esquema. ¿Por qué? Porque al estar trabajando sobre la trayectoria, los errores de los motores, como van eslabonados, por ejemplo, si el motor 1 tiene un error, ese error pasa al 2 y el 2 pasa al 3. Y así los motores van produciendo cada uno su error. Y como estamos controlando el motor, sería como una vista muy local del motor, pues estamos suponiendo que el efector llega, pero nada nos asegura eso. ¿Qué nos los va a asegurar? Pues un loop de control, un lazo que esté viendo lo que pasa en el efector final. Eso tiene que ver con el transductor, la cámara, el sensor. Bueno, pues esos errores que se acumulan en el espacio articular no los tenemos en el espacio operacional. Esto es por lo que se dice que es más preciso. Ya vimos los pros y los contras. Yo me voy a quedar con el espacio articular. Vamos a trabajar controladores que estén en el espacio articular. Para el modelado dinámico, bueno, esta parte del modelado dinámico, pues básicamente ya lo tenemos, es decir, es lo que hemos hecho en los videos anteriores. La idea es, tengo una entrada de torque y salida de estados, que sería la dinámica directa, o tenemos la inversa. Partiendo de eso, ahora sí ya vamos a establecer cómo va a ser esa función que va a calcular los torques para que nuestro robot se mueva sobre la trayectoria. Aquí tengo un caso de estudio que no lo vamos a tomar porque nosotros ya tenemos nuestro propio robot de 3 grados de libertad. Vamos a trabajar sobre ese. O con el robot Universal Robots de UR5. Lo tenemos pendiente. También ahí podemos aplicar alguno de los controladores que vamos a presentar acá. Bueno, esto lo dejo un poco de lado y vámonos directo con el control de posición. Vamos a ver control de posición y luego control de trayectoria. Control de posición. Vean el modelo dinámico, es el que ya conocemos. Aquí le faltaría el jacobiano, que nosotros le hemos adicionado con lo que conocemos para ver las fuerzas. Y nos falta el vector de fricción. Bueno, partimos de esto. Pero nosotros ya le podemos adicionar los dos términos que hemos creado, ¿no? O más bien que ya hemos visto. Fricción y jacobiano. Tenemos que el objetivo de control de movimiento de robots va a consistir en determinar una función tau de tal forma que el límite de la variable q en el tiempo tienda a la q deseada. Es decir, la variable articular del robot debe de tender a la entrada, al, ¿cómo le llaman? Set point o referencia. Esto en un tiempo infinito. Es decir, no importa que llegue en un segundo, en medio segundo, en un día, 2 días, simplemente que llegue. Por otro lado, el límite de la velocidad, útil sería la velocidad, en el tiempo tienda a 0 para un tiempo infinito. Ese es el objetivo del control de posición. Así lo podemos definir. Cumplir estos dos límites. Ahora, esa función tau, ¿cómo se va a formar? Bueno, pues va a incluir la q deseada, q punto, q2 puntos, es decir, la trayectoria o nuestro perfil quíntico. Y además va a contener m, c, g, f, en nuestro caso, y jacobiano. Va a contener todo eso. En términos generales, podría contener m sí, g tal vez,
fricción o el jacobiano. O incluso simplemente este controlador, como es de control de posición pura, podemos obviar el modelo dinámico y quedarnos únicamente con posiciones. Si tenemos una medida directa del sistema, podemos controlar el sistema, sin importar la dinámica que tenga adentro. Esto es totalmente posible. Sería como un controlador sin tomar en cuenta el modelo dinámico. Es como decir, no me importa lo que controlo, es decir, no me importan las masas, las fricciones, la gravedad. Si yo tengo una medida del sistema, que en este caso es el encoder, pues yo puedo hacer una regulación con eso. Veamos de qué se trata esto. Bueno, aquí hay un esquema que tiene que ver con lo que he comentado. Entra Q al controlador, eso produce un torque, ese torque digamos que inyecta energía al robot, eso hace que cambien los estados, Q y Q punto, y se retroalimenta. Leyes de control. En este caso, nada más los voy a explicar. No vamos a hacer ninguna prueba de estabilidad y nos vamos a concentrar en el siguiente video a programarlo y ver cómo funciona. Control de posición. Vean, control de posición dice control P con retroalimentación de velocidad. Vemos el modelo del robot. El recuadro que está casi en medio que dice robot sería nuestro modelo dinámico. En un caso, si tuviéramos el robot físico, pues ahí va el robot. O, como estamos haciendo simulación numérica, ahí van nuestras ecuaciones. Tiene dos retroalimentaciones, una de posición y otra de velocidad. Si reducimos ¿cómo se llama? Esquema de control, estos diagramas de bloques, pues nos vamos a encontrar que tau será igual a una kp por una q tilde. Es decir, bueno, este sería el primer término, te lo explico. Luego, menos una kb por una q punto. El primero, como ya se dieron cuenta, tiene que ver con posición. Ahí aparece el error de posición. Si tenemos un error de posición, porque sabemos que q tilde es igual a la diferencia de la entrada con la salida, y esto está multiplicado por una kp, donde kp vendría siendo una matriz positiva que tiene en su diagonal las ganancias, pues esto es un controlador proporcional. Luego menos kb por q punto. Eso vendría siendo un control derivativo, que aquí le llaman retroalimentación de velocidad. Entonces, vean que la ley de control, y bueno, aquí ya se llama ley de control, tau es igual a esas ecuaciones. Y en esas ecuaciones no tenemos nada que ver con la dinámica. Es decir, no tenemos m, ni j, ni c. Es como si no hubiéramos modelado el robot. Vean cómo tuvimos que llegar hasta acá y pudimos haber visto este primer controlador sin haber modelado ningún robot. Lo mismo pueden hacer si tienen un robot para un proyecto que quieran implementar. Si no tienen conocimiento de las masas, de las masas, fricciones, etcétera, es decir, no tienen el modelo dinámico, pues no se preocupen, utilicen este controlador y les aseguro que va a funcionar. No a un 100%, no a la precisión, pero se va a mover. Este es un primer controlador. Vamos a simular este en el siguiente video. Ya para finalizar, tenemos otro controlador que es muy similar. Es el control PD. Creo que no se alcanza a ver por mi pantalla. ¿Qué tendría que hacer? Vamos a dejarlo así. Control PD. El control PD, si se dan cuenta, la ecuación primera se parece a la segunda, con la única diferencia de que aquí se suma en la de abajo.
En la primera se resta la velocidad y en la segunda se suma. Pero vean que en la primera es velocidad tal cual, es decir, velocidad de la junta de salida que nos produce el robot. Y en la segunda es error de velocidad. Entonces en el segundo ya tenemos dos entradas, dos consignas, posición y velocidad. En la primera tenemos únicamente velocidad. Incluso se van a dar cuenta que el robot lo pueden controlar únicamente con un control proporcional, en la mayoría de los casos y con una ganancia adecuada. ¿Qué hace el efecto derivativo? Pues que lo hace más estable todavía. De aquí ya nos falta un paso para llegar al PID, que ya lo podremos implementar en un robot. Entonces, tau, esta será matricial bueno, esta es matriz vector, menos matriz vector. El resultado será vector, porque será un torque 1 hasta un torque n que se le va a inyectar al robot para poder mover los estados y que el robot vaya sobre la trayectoria. Entonces hay que programar esta tau en Simulink y hay que formar este diagrama de bloques. Ya tenemos mucho ganado porque ya tenemos este y ya hemos probado el modelo. Únicamente hay que cerrar estos lazos de control y escribir esta función y ya podemos controlar un robot desde la simulación. Bien, hasta aquí sería todo. El próximo video vamos a estar haciendo el control del robot de 3 grados de libertad con estos dos. Acabando eso, vamos a ver el control de... Bueno, vamos a ver otros controladores que tienen que ver con posición. Luego vamos a ver los controladores de trayectoria o controladores, sí se llama así, de trayectoria. Y ahí aparecerán otros elementos bastante interesantes. El controlador va a ser una ecuación similar, solamente que más grande, y va a contener aspectos de la dinámica, masas, inercias, y nosotros le podemos poner nuestro jacobiano y nuestra fricción. Bien, eso es todo por este video. Nos vemos en el siguiente.